la sepultura de esas personas, ¿no? Entonces, no hay dinero para comprar los nichos. Y la falta de Obviamente que no, personal también. obviamente la falta de personal muchos compañeros tienen que hacer trabajo de sobretiempo que no es reconocido, digamos, remunerativamente, Como ¿no? horas extra. Entonces, eso no, porque en el Estado no paga horas extras, Exitosa. pues, ¿no? Entonces, es complicado porque los compañeros tienen que trabajar 10, 12 horas diarias. Entonces, Grave es la situación del país. Vamos a conversar con nuestro invitado David Ereña, secretario de la Federación Nacional de Trabajadores del Ministerio Público. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido a Exitosa. muy buenos días, señorita periodista, muy agradecido por la invitación. ¿Cómo está? ¿Cuál es la situación de las morgues en el país ahora que estamos comenzando el año 2025, pero tenemos una cifra grande de personas asesinadas? Sí, lamentablemente la situación no ha variado en nada, muy por el contrario, se ha visto agravada la situación en las morgues a nivel nacional. El año pasado Exitosa. teníamos alrededor de las 90 morgues que hay en el país, teníamos 83 en mal estado, ¿no? Lamentablemente esta situación no ha variado y es penoso decirlo, pero el Ejecutivo no le da una mirada al Ministerio Público en la integridad de la función que cumple, ¿no? El Instituto de Medicina Legal que maneja las morgues del país es parte del Ministerio Público y por Claro. tanto el Instituto de Medicina Legal es el encargado pues de llevar a cabo todo el tema de las necropsias y todo eso, ¿no? Entonces eso es un elemento muy importante, los protocolos de necropsia que brinden los médicos legistas y los profesionales de la salud que están involucrados en el tema, los biólogos, químicos, ¿no? Que hacen los peritajes forenses. Son Así los es. que le dan sustento al sistema fiscal para poder realizar las acusaciones y finalmente lograr la justicia, ¿no? Que los deudos, en este caso de las víctimas por homicidios violentos, buscan, ¿no? Y es la respuesta que necesitan Usted del lo ha Ministerio dicho. Público. Es una pieza fundamental, central para la búsqueda de la justicia. Incluso muchos de ellos levantaron la voz de protesta en grandes movilizaciones. Y las cifras que brindaban eran cifras de terror. Y no solamente eso, la falta de logística. Y cómo estaban estas cifras ya siendo casi iguales a la época de la pandemia del COVID-19. Sí, correcto. Es alarmante cómo la inseguridad ciudadana se traduce en cifras, ¿no? La inseguridad ciudadana ha hecho de que las muertes por proyectil de arma de fuego se incrementen pues exponencialmente, ¿no? No es cierto lo que dice o trata de decir el Ejecutivo a través de diversos ministros, como el ministro del Interior, ¿no? Que desestima las cifras del SINADEF, ¿no? Indicando que son muertes por accidente de tránsito, ¿no? Y obviamente que sí, ¿no? Las muertes en general que registra el SINADEF sí contienen algunas muertes por accidente de tránsito, pero no Exitosa. significan pues ni el 10% de las muertes que existen, ¿no? O sea, las que se dan diariamente y las que registra el SINADEF. Es penoso también decir de que al Ministerio Público y en especial al Instituto de Medicina Legal solamente se le ha entregado el 30% del presupuesto que requiere para su funcionamiento. Como usted entenderá, pues eso limita las posibilidades de que el Ministerio Público y el Instituto de Medicina Legal puedan brindar un adecuado servicio a la sociedad y a la justicia, ¿no? Que es lo que se busca. Así es. ¿Cuáles son las principales problemáticas que pues afronta la morgue, no solo con la falta de logística y la falta de presupuesto? Miren, por poner un ejemplo, la morgue central de Lima, ¿no? Tiene un hacinamiento de cadáveres, tiene sistemas que no funcionan, por ejemplo, los elevadores para poder trasladar los cadáveres de las salas de necropsia hacia los cuartos fríos, no puede hacerse normalmente porque el ascensor no funciona desde noviembre del año pasado y no hay recursos para poder arreglarlo. Usted entenderá de que el hacinamiento propio de los cadáveres causa pues en las cámaras de refrigeración el hacinamiento de 3, 4 cadáveres por cada cubil. Entonces, obviamente que esto no hace que las cámaras de refrigeración no funcionen adecuadamente y empiezan a putrefactarse los cadáveres, pues, ¿no? Tampoco se pueden eliminar los cadáveres que no son recogidos por familiares o NN. ¿Por qué? Porque eso es función del Ministerio Público tener que buscar que darle cristiana sepultura a esas personas, ¿no? Entonces, no hay dinero para comprar los nichos. Y la falta Obviamente de que no, personal también. obviamente la falta de personal muchos compañeros tienen que hacer
trabajo de sobretiempo que no es reconocido, digamos, remunerativamente, Como ¿no? horas extra. Entonces, eso, no, porque en el Estado no paga horas extras, ¿no? Entonces, es complicado porque los compañeros tienen que trabajar 10, 12 horas diarias. Entonces, sobre condiciones de bioseguridad también deficientes, ¿no? Que no son las adecuadas. Entonces, todo esto no es lo que aprecia el Ministerio de Economía y Finanzas al otorgar el presupuesto al Ministerio Público, ¿no? Lo que pareciera que el Ejecutivo estaría buscando, pues, es impunidad, porque al no funcionar el Ministerio Público adecuadamente con un presupuesto idóneo, obviamente que las investigaciones, pues, muchas se van a caer, ¿no? No solamente en el tema de IML y el tema de los cadáveres y las pericias forenses que se tienen que hacer, sino también a nivel del sistema anticorrupción, derechos humanos. Ciudadanos, por ejemplo, sobre eso, aquí cubrimos el caso de una familia, un padre de familia había fallecido en un incendio y dos hermanos estaban una semana esperando el cuerpo de su padre para darle cristiana sepultura, para darle el último adiós. Todos los días esperaban en horas de la mañana y se sentaban afuera de la morgue. Pasó una semana para que le dieran el cuerpo de su padre. Además de la tragedia de perder a un ser querido en un incendio, buscar el cuerpo de tu familiar por una semana y esperar. ¿Y cuál era el problema? La falta de personal en la morgue. Correcto, y no solamente es la falta de personal, sino que lo que sucede es de que evidentemente alrededor de una muerte, ya sea violenta o propia, como usted decía en el caso del incendio. Tienen que hacerse las pericias correspondientes, ¿no? O sea, los exámenes químicos, toxicológicos, etcétera, que se tienen que hacer de rutina. Sin embargo, estos profesionales que trabajan en la morgue no cuentan con los insumos necesarios para poder hacer las pericias. O sea, al no poder hacer las pericias, eso también retrasa la entrega del cadáver. Porque una vez que se entrega el cadáver ya es muy difícil poder obtener, digamos, las pruebas, ¿no? Las muestras para poder hacer los exámenes correspondientes. Así es, incluso cuando ocurrió esa marcha el año pasado, muchos médicos mostraban unos cuchillos artesanales que tenían que llevar desde su casa al trabajo porque no tenían los implementos para ello. ¿Continúan con la misma situación que pareciera una película de terror? Efectivamente, el año pasado nosotros iniciamos una serie de protestas. Cocina. Claro, exactamente, una serie de protestas ante las condiciones con las cuales nuestros compañeros de las morgues trabajaban, no solamente en Lima y Callao, sino a nivel nacional, ¿no? Habían cuchillos de cocina, sierras incluso de construcción con los que tenían que abrir las bóvedas craneanas, ¿no? Entonces son situaciones que lejos de haber llamado la atención del Ejecutivo y otorgarle el presupuesto que se necesita al Ministerio Público, muy por el contrario, lo ha reducido. Como le decía, hay un 30% solamente hay un 30% del requerimiento presupuestal. Y es así imposible mejorar, pues, el sistema, ¿no? Por más voluntad que haya. Claro que sí, se cumple con los protocolos de bioseguridad, porque estar expuesto a una gran cantidad de cuerpos descompuestos te puede traer graves enfermedades. No, efectivamente, sí hemos tenido varios casos de contagio, incluso hasta de TBC, ¿no? En varios de los compañeros técnicos necrociadores, ¿no? Que son los que están directamente expuestos y trabajan con los cadáveres directamente, ¿no? Si bien es cierto, algunos implementos de bioseguridad se han podido cubrir, estos no cuentan con la calidad, ¿no? o las normas técnicas que especifican las normas internacionales como para que sean efectivamente protectores de bioseguridad, ¿no? Se tienen que comprar, por la falta de presupuesto, se tienen que comprar insumos mucho más baratos, ¿no? Entonces no tienen las condiciones que realmente se requieren, ¿no? Para poder proteger a los compañeros, ¿no? Y hemos tenido casos de TBC que los compañeros han padecido. Claro, una escena de terror, ¿no? Sin protocolos de bioseguridad, usando sierras, usando cuchillos de cocina, sin logística, sin presupuesto. Luego de estas grandes marchas que ustedes hicieron, que fueron, por supuesto, muy sintonizadas, se le dio toda la cobertura que ustedes pues merecen. ¿Se llegó a un acuerdo, se llegó a un diálogo, al menos con el ministro de Economía, para poder solicitar mayor presupuesto? Mire, nosotros como Federación Nacional de Trabajadores hemos solicitado no solamente ante el ministro de Economía, ¿no? Sino también ante la propia Presidenta de la República, se nos escuche, ¿no? Y se nos atienda para poder explicar y poder que ellos sepan de primera mano y de primera fuente cuáles son las falencias que tiene el Ministerio Público en cuanto al sistema de medicina legal, ¿no?
pero lamentablemente ni el ministro de Economía, ni el presidente del Consejo de Ministros, ni la propia Presidencia de la República ha atendido nuestros pedidos, ¿no? Reiteradamente hemos solicitado reuniones para poder, por lo menos, hacerles conocer qué es lo que está pasando, O ¿no? que vayan, ¿no? Que vayan a ver la realidad, que vean los cuchillos de cocina, que vean la falta de logística, que ingresen y puedan ver que faltan estos protocolos de bioseguridad. Exactamente, lo que pasa es que, mire, el Ejecutivo pregona pues ciertas políticas de seguridad ciudadana que a decir de ellos está funcionando, pero si vemos las cifras pues nos damos con la sorpresa de que lejos de reducir el índice de violencia ciudadana que hay y el sicariato, las extorsiones y todos los derivados de esas organizaciones criminales se ha incrementado. Entonces, evidentemente el sistema de seguridad ciudadana no está funcionando. Y una de las razones por las cuales no funciona es porque si el Ejecutivo potencia, por ejemplo, el tema de la Policía Nacional, que está muy bien, que lo potencie, que les dé mejores sueldos a los policías, que haya más policías, que haya más seguridad en las calles, pero ¿qué pasa cuando el sistema de justicia es un sistema encadenado? Está la policía que investiga, está el Ministerio Público, que es el que investiga también ya a nivel fiscal, y el Poder Judicial. Entonces, si hay un eslabón de esa cadena se rompe, la justicia no llega. La justicia no llega. Entonces ellos deben, lejos de tratar de maquillar las cifras, deberían sincerarse y ver la realidad que está viviendo el Ministerio Público y dejarse de estos odios y rencillas que hay contra la Fiscalía, porque obviamente la Fiscalía es la que los investiga, a los ministros, a los congresistas, entonces cierran las posibilidades de tener un mejor presupuesto y obviamente pues con ello generan impunidad, como le decía, ¿no? Entonces es lamentable que esa sea la política que realmente se aplica en el país, ¿no? Bien, gracias. Muy claro su enfoque, que si dentro de esa cadena de justicia algo falla, con poco presupuesto, con pocos insumos, no se obtiene lo que todo el mundo desea aquí en el país, que es justicia. Gracias a nuestro invitado David Ereña, el secretario de la Federación Nacional de Trabajadores del Ministerio Público. Vamos ahora a escuchar las palabras de la presidenta Dina